Segunda jornada de edición universitaria. Estrategias de difusión y posicionamiento para el libro digital, organizada por REUDE, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Santiago Vizcaíno, Sofía Calle, Jaime Iván Hurtado, Nadesha Montalvo. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola, buenos días. No sé cómo hemos quedado. ¿Quién va a empezar primero? Jaime Iván, Sofía. Qué gusto poder saludarles. ¡Qué gusto, Buenos Santiago! Buenos días. días con todos. Qué gusto saludar. Sofía, Hola, mucho gusto, mucho gusto. un placer saludarte. No Y sé bueno, quién quiere empezar por sorteo. Nadesha, ¿vas a decir algo? es, Nadesha veo que está conectada, pero no sé si quiera decir algo o empezamos nomás. Ya por aquí está Nadecha. Creo que estás en mute, Nadecha. Sí, ahí está Nadesha, pero no nos contesta. creo que Espérate Nadesha porque... no nos escucha. Creo que Nadesha no nos escucha. Ese es el problema, me parece. Bueno, como quieran. Sofía, ¿quieres empezar? Sí, con mucho gusto, como prefieran desarrollar este diálogo. La idea creo Sí, que buenos días. Ahí está la- Nadesha ya. Ahora sí. Qué Ahora increíble lo que sí. me acaba de ocurrir. Bueno, estas maravillas de la tecnología. Buenos días, Santiago, Sofía, Jaime Iván, qué gusto verte. Buenos días a todas las personas que se han conectado. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda jornada sobre edición universitaria. Estoy muy contenta de que podamos, digamos, mantener este espacio en la Feria del Libro de Quito, un espacio especializado para el quehacer de las editoriales universitarias. Mi nombre es Nadesha Montalvo, soy editora técnica en Flaxo Ecuador, presido la red de editoriales universitarias del Ecuador. Y bueno, quiero presentarles a nuestros panelistas que están aquí para hablar del tema estrategias de difusión y posicionamiento del libro digital. Bueno, en el contexto de la pandemia, el libro digital se ha convertido en el producto estrella de las editoriales universitarias y tal vez es el más importante, ¿no? Entonces, cuando publicamos los libros, realmente nos encontramos frente a este desafío de pensar, ¿y ahora qué sucede? Sabemos que existe la posibilidad de la distribución, algunas universidades tenemos librerías digitales propias, están las diversas vitrinas para los libros, pero en realidad nos preguntamos por dónde empezar, cuáles son las estrategias mínimas, cómo hablarles a los buscadores, cómo hacer que los libros, cuando son comerciales, se vendan y cuando son de acceso gratuito, se lean, se citen. Entonces, ese es el tema del cual nos van a comentar los panelistas. Voy a presentarles y empiezo por Sofía. Sofía es la directora de editorial UNAE, editora adjunta en procesos de gestión digital y difusión de la ciencia de la revista Economía y Política de la Universidad de Cuenca. Y también de las revistas Mamacuna y RUNAE de la Universidad Nacional de Educación. Ella es consultora en procesos de marketing y transformación digital. Jaime Iván Hurtado, muchas gracias por acompañarnos, que se conecta desde Bogotá. Jaime Iván es fundador y director ejecutivo de Hipertexto Colombia y Netizen Digital Solutions de México. Estas son empresas especializadas con injerencia en el mercado iberoamericano en el desarrollo de soluciones tecnológicas, medios, plataformas y tecnologías que contribuyen a potenciar los procesos de generación, transformación, distribución y entrega de contenidos. Jaime Iván es emprendedor, experto, conferencista y consultor en nuevas tecnologías aplicadas a la industria editorial. Gracias por estar aquí, Jaime Iván. Santiago Vizcaíno. Santiago es escritor, poeta, él es editor universitario, un querido colega,
Su primer libro de poesía, Devastación en la tarde, recibió el Premio Nacional de Literatura en 2008. Ha publicado los libros Decir el silencio, ensayo en torno a la poesía de Alejandra Pizarnik, En la penumbra, poesía, Hábitat del camaleón, poesía, Matar a mamá, cuentos, Complejo, novela, Casa tomada, ensayo, Tajo bajo, novela. Es director del Centro de Publicaciones de la PUCE, como les comentaba, y también él es curador actual de la programación de esta Feria Internacional del Libro. Gracias, Santiago, por darte tiempo en esta apretada agenda para acompañarnos hoy día. Entonces, escuchemos, les pido por favor que tomemos máximo 15 minutos para las intervenciones para que luego podamos escuchar al público. Sofía, por favor. Bueno, gracias primeramente por organizar este encuentro. Creo que en este momento es muy pertinente conversar sobre las estrategias de difusión que requieren, de hecho, las publicaciones de las editoriales universitarias, de las editoriales de todo el país. Llamó mi atención bastante cuando inició la pandemia que realmente en el Ecuador parece que el mundo editorial estaba todavía un poco en la cuestión análoga, ¿no? En el mundo análogo, y como que tocó hacer ese cambio brusco de lo análogo a lo digital de un momento al otro, y pues todos nos esmeramos mucho en esta cuestión. Dentro de eso, las estrategias de difusión, digamos así, que deben tener o que se deben aplicar a cualquiera de las publicaciones que generamos dentro de las editoriales son claves. Para mí son puntos estratégicos primordiales para la difusión de estas. Para mí, el plan de marketing y las estrategias que se generan para la difusión de un libro inician no cuando la obra está terminada, ha terminado su proceso editorial y va a lanzarse, ¿no? Para mí inician mucho antes. Yo pienso que debemos tener una cabeza de difusión, contemplar herramientas, por ejemplo, de marketing digital que nos permiten trabajar ya el contenido de la obra para que éste sea vendido o sea difundido en un nicho de mercado que hayamos escogido y cumpla con los objetivos que se tenían atrás al momento de generar la obra, ¿no? En este sentido, una de las estrategias, por ejemplo, que resultan bastante interesantes es hablar de SEO al momento de la construcción de la obra, para después, con XML, metaetiquetas, etcétera, lograr el posicionamiento de los libros. Yo les hablo desde una experiencia de editorial pública en acceso abierto, pero que sin embargo no difiere de los intereses de una editorial privada o de una editorial que vende las obras. De todas formas, nosotros necesitamos, a pesar de que estamos en acceso abierto, lograr que el libro se difunda o la publicación se difunda de la mejor manera posible y que llegue a su nicho y que cumpla su cometido, ¿no? En este sentido, la construcción en sí de la obra, el trabajo con los autores, la definición del título, todo eso no puede ser al azar, no puede ser una suerte de lo que yo considero, de lo que yo pienso que es lo correcto. En este momento, en esta época, nosotros tenemos muchas herramientas de las cuales nos podemos valer para tomar una decisión acertada. Por mencionar algo, podemos recurrir a Google con herramientas como AdWords, AdSense, Google Trends, etcétera, para verificar cuáles son las palabras clave, por ejemplo, que están siendo muy consideradas dentro de la temática que nosotros queremos tratar en el libro. Y por allí podemos ir con la cuestión de
establecer el título, de conversar con los autores, de pedirles que la palabra o las palabras clave que se consideran como las que van a posicionar el contenido sean utilizadas de cierta manera en la estructuración de los capítulos, casi como escribir un artículo que vamos a publicarlo en un blog, que vamos a publicarlo en una página web y que queremos que se posicione en los buscadores globales, ¿no? ¿Por qué les hablo de esto específicamente? Porque existe, y creo que es fundamental considerar que actualmente la industria editorial, al menos pública, dentro del país, sufre un momento bastante complejo en cuanto a recursos económicos, ¿no? Entonces existen muchas herramientas que desde el talento humano que nosotros tenemos dentro de las editoriales se pueden explotar para no perder la esencia, para no perder las oportunidades y más que nada para que la obra no pierda la importancia que tiene. Atrás del trabajo editorial existe mucho esfuerzo, existen muchas personas involucradas. Nosotros producimos en Editorial UNAE, por ejemplo, libros académicos en su mayoría que nacen de proyectos de investigación, que son investigaciones de 2, 3 años que han generado nuestros investigadores. Allí hay muchas horas de trabajo, allí hay muchos intereses de aportar. Y como editorial yo creo que estamos en la obligación, por no decir menos, de impulsar o generar todo lo que se encuentre en nuestras manos para lograr ese posicionamiento de la obra. Entonces, hay un trabajo, claro que sí, intelectual, claro que sí, técnico y claro que sí, estratégico. Y creo que este trabajo estratégico tiene que acompañar a la obra desde que ésta se construye, desde que nosotros estructuramos el proyecto editorial hasta que ya lo lanzamos y vamos midiendo, ¿no es cierto? Esta sería la primera idea. Nadesha, te agradezco si me haces una señita por ahí cuando ya estemos un poco sobre el tiempo. Seguro, Sofía, cuenta con eso. Lo segundo que quisiera acotar es que el trabajo de las editoriales en cuanto a la estrategia de difusión de los libros electrónicos específicamente es un trabajo que tiene que ir de la mano y tiene que estar muy cercano con los autores, ¿sí? Con los autores, porque los autores en su momento se van a convertir en embajadores de su publicación y en esta época nosotros debemos valernos, como decía, de muchas herramientas y una de ellas y las más conocidas son las redes sociales y la influencia que éstas generan dentro de los nichos a los que nos estamos direccionando, ¿no? Entonces, que el autor se reconozca como embajador de su propia publicación, que el autor se reconozca a sí mismo como, voy a utilizar este término millennial, pero influencer dentro de su nicho, ¿sí? Prepararse antes de la publicación y aportar después de la publicación desde el impacto que los autores pueden generar en sus redes sociales es muy valioso. Es muy valioso porque la red que tiene un autor a su alrededor generalmente es el nicho específico al que nosotros estamos apuntando. Es decir, si es que nuestro autor se me viene a la mente un antropólogo, toda su red generalmente va a ser de antropólogos, va a ser de personas que están interesadas en esta temática. Entonces, apoyarnos en esto como un alcance orgánico, hablando así, hablando desde un poco la limitación de recursos que solemos tener dentro de las editoriales, es muy válido, es muy válido. Y esto se tiene que apoyar mucho en el trabajo técnico, que seguramente Jaime Iván va a ponerle mucho énfasis al trabajo técnico y de la publicación en sí, ¿no? Y por último, ya para cerrar, pienso que se puede también hablar de estrategias de alianzas con diferentes blogs, con diferentes webs especializadas en la temática que nosotros estamos utilizando. Eso funciona súper bien. Es decir, necesitamos que un blog especializado en el área que nosotros estamos hablando, a veces la gente quiere apuntar al blog que tiene más lectores a nivel global, ¿no? Pero cuando nosotros estamos en editorial y estamos en una cuestión de temática específica, nos interesa
más que nada el público activo y eficaz. Es decir, no necesitamos 2 millones de seguidores, sino necesitamos 500, pero que efectivamente estén interesados en esta área, ¿no? Entonces, conseguir una reseña por parte de un blog, convertirnos nosotros como editoriales también en embajadores de otros libros para hacer este tipo de intercambios, ¿no? De intercambios publicitarios sin ningún costo, se podría hablar, funciona. Y funciona muy bien. Entonces las editoriales tenemos la obligación de trabajar desde ahí, de ya no pensar que hablar de marketing digital dentro de la difusión de la ciencia, de la difusión de los contenidos editoriales es quitarle quizás su esencia y convertirla en un producto comercial o algo así. No, es más bien pensar en que este cumpla su cometido y comprometernos tanto con el contenido como con los autores en que la obra en sí y el contenido llegue a quien tenga que llegar y aporte de la forma en la que nosotros queremos que aporte. Creo que esa en brevísimos rasgos sería interesante para la difusión del libro electrónico. Muchas gracias, Sofía. Jaime Iván, por favor. Nadecha, muchísimas gracias. Un gran gusto estar aquí, un gran gusto verlos. De las poquísimas cosas que nos ha traído la pandemia es que hemos encontrado otras formas de socializar, de encontrarnos en cualquier lugar. Y realmente pues, me siento muy, muy contento y muy cómodo. Muchas gracias por la invitación en calidad pues, de presidenta de REUDE en Ecuador. También me da mucho gusto ver a Santiago nuevamente y bueno, también conocerte, Sofía. He visto también el listado de las personas que nos están acompañando. Este mundo definitivamente pues también no es tan grande como creemos. Veo muchas personas a quien tengo el gusto de conocer. Bueno, sin mayores preámbulos, digamos, dentro del objetivo de esta conversación, yo quisiera comenzar compartiendo, precisamente esta mañana un editor me estaba escribiendo, me estaba pidiendo como 3 parrafitos de cómo nosotros en calidad en nuestra función de Hipertexto Netizen, que es todo el tema de la transformación y sistemas de distribución de entrega de contenidos, plataformas, me estaba pidiendo que le compartiera un par de párrafos sobre cuál es la visión de nosotros en este 2020 y la visión del 2021, que creo que encaja perfectamente con los propósitos de esta conversación. Lo primero que yo quisiera decir es que durante mucho tiempo, y mucho tiempo para mí es más de 5 años, hemos venido hablando de la reconfiguración del sector editorial. Por supuesto, aquí estamos haciendo un énfasis en el ámbito académico, con el que también tenemos muchísima cercanía, pero en términos generales, la industria editorial siempre hemos hablado de la reconfiguración del sector, de la eficiencia del sector, de cómo hacer de que los procesos puedan ser cada vez mejores. Y la pandemia lo que nos ha traído es o reconfiguramos o reconfiguramos. En ese sentido, y retomando un poco las palabras de Sofía, sí es muy importante pensar un trabajo estratégico, pero el trabajo estratégico debe estar fundamentado también, primero, en este caso, en la esencia de lo que es la edición académica, pero también en las particularidades propias de cada editorial. Tú decías al inicio, Nadecha, de que el libro electrónico se ha convertido probablemente en el producto estrella. Yo diría sí, no, porque no quisiera que fuese algo como lo que pasó hace 10 años. Hace 10 años se vaticinaba la muerte del libro impreso, el surgimiento del electrónico y al final del día lo que creo que terminamos revalidando es de que los contenidos puedan estar disponibles en el formato que el público lo quiera consumir. Llámese formato impreso, llámese formato electrónico, llámese impresión bajo demanda, llámese audiolibro, llámese modelo de negocio open access, llámese modelo comercial, etcétera. Entonces, creo que aquí lo que tenemos que poner todo es como en su justa medida, pero entender de que las dinámicas efectivamente han cambiado muchísimo. Nosotros, al igual que ustedes, hemos tenido que vivir exigencias grandísimas de lo que ha implicado logísticamente, por ejemplo, mover el libro impreso. El esfuerzo logístico, el esfuerzo de distribución de entrega es una cosa absurda, difícil, y también evidentemente esfuerzos importantes en la parte digital. ¿Cuál es mi punto de vista? Mi punto de vista es de que hoy en día
los editores académicos pues tienen una plétora de soluciones de diverso tipo. Pero lo más importante es que el editor académico pueda definir dentro de su política, porque tampoco yo quiero hacer de esta conversación una cuestión técnica netamente, dentro de su política, cuáles son sus estrategias y dentro de sus estrategias, entonces, cuáles son las herramientas que va a usar o las plataformas o los medios que estén en correspondencia con esa herramienta. Por ejemplo, si nos vamos al tema del acceso abierto, que es un tema que adquiere cada vez más importancia, pues existen plataformas o formas en las cuales muchas veces las universidades las trabajan de la mano con las bibliotecas, con sistemas especializados como eSpace o ese tipo de plataformas que permiten que las personas que lleguen a esas plataformas puedan tener acceso al contenido, pero que el editor pueda entender cómo está configurando esa estrategia, ¿no? Entonces, yo tampoco me voy a los extremos. Hay algunas voces dicen, no, todo tiene que ser open access. Yo no creo. Yo creo que hay muchas formas de hacer un sistema de distribución de entrega de contenido para tanto producciones monográficas como para producciones seriadas. Entonces, lo primero que quisiera ahí enfatizar es muy importante que el editor entienda cuál es la política que se promulga en su universidad y en ese orden de ideas qué herramientas puede usar para poder usar herramientas que le permitan desplegar de diversas maneras los contenidos. Ahora bien, algo que hemos aprendido, voy a usar un término muy mexicano que me gusta mucho, es que la talacha, allá lo llaman la talacha, aquí en Colombia decimos como el estar cacharreando, el estar metiendo cosas, así, haciendo lo mismo 40 veces, es algo que ya es importante, es que el editor pueda definir los flujos de sus producciones. A mí me causa, por ejemplo, alegría ver ya que hay editores que en su flujo de producción, en su workflow, ya están pensando varios formatos de salida en simultánea. Solía suceder de que el editor primero se enfocaba muchísimo en el formato impreso y un pequeño porcentaje de ese formato impreso terminaba convirtiéndose probablemente en formato electrónico. Hoy en día, inclusive, hoy en día hemos visto casos reales, y con ello no quiero hacer aquí ni una apología de poner el impreso y el papel, el impreso y el electrónico en contradicción, no, pero hoy en día inclusive hay editores que están haciendo su primer flujo de producción en electrónico porque por las condiciones actuales pues les resulta más fácil y más adecuado pensar un formato electrónico primero y posteriormente seguramente el formato impreso. Entonces, definir esa estrategia de cómo el editor va a impactar, usar las herramientas, definir dentro de su estrategia, por ejemplo, dónde es importante contar con, voy a decirlo de esta manera, con plataformas propias. Colocaba el ejemplo del Open Access. Generalmente las universidades tienen en las bibliotecas sus propias plataformas, o los editores tienen sus sistemas de gestión de contenidos, o tienen sus sistemas de catálogos, o también que pues es un tema que trabajamos mucho, sus temas de metadatos. ¿Qué hace el editor dentro de su institución para que su catálogo, sus herramientas, con su marca propia, con su nombre, puedan ser visibles? Pero también, ¿qué hace el editor de manera externa? Que es lo que yo llamo la estrategia de distribución multicanal. Es decir, que así como pasa en el mundo físico, pues en el mundo físico un editor o una entidad editorial pues tiene librerías o tiene distribuidores que le ayuden a que sus producciones impresas circulen. Pues en el mundo digital pasa un poco lo mismo. Entonces hay herramientas, hay sistemas, hay modelos donde el editor puede participar en cómo poder colocar mi libro electrónico en muchísimas tiendas a nivel mundial, o cómo hacer un acuerdo con empresas especializadas en modelos de suscripción con bibliotecas, o cómo participar en distintos modelos de negocio. Hoy también hemos aprendido de que ya la mecánica del contenido no es la venta unitaria perpetua o el acceso unitario perpetuo. Hoy en día hay muchos modelos de negocio y creo que cada vez, yo personalmente me podía vanagloriar hace 5 años de decir, no, conozco casi todo, no, ahora me pueden preguntar y, ese es un nuevo emprendimiento, esa es una nueva plataforma. Hay muchísimas cosas, creo que hay que hacer una buena selección. Y terminaría con la siguiente idea, y la idea es, cuando hablaba de la talacha y de los reprocesos, creo que es muy importante hacerlo más eficiente nuestra forma de visibilizar nuestras producciones, ¿sí?
Si tú quieres hacer una estrategia, por ejemplo, de venta de libro electrónico, pues ¿qué sentido tiene buscar 40 agregadores, firmar convenios con 40 agregadores cuando de pronto uno o dos, tres partners pueden ayudarte a llegar a 700 o a 600 con una sola intervención? Pero eso es una parte del ejercicio. La otra parte del ejercicio también es, y quisiera comentar lo que decía Sofía, tú hablabas de que de pronto no busquemos millones, sino 500. Tú lo decías ahorita, Sofía, y eso me acuerda mucho la canción de Roberto Carlos, de yo quiero tener 1 millón de amigos. Pues yo digo, mira, de pronto en ciertos, cuando nosotros que trabajamos, o ustedes que trabajan contenidos especializados, de pronto aquí el punto no es buscar millones de usuarios, pero sí grupos, comunidades que puedan estar orbitando alrededor de ciertas temáticas, cualquiera que sea género, violencia, etnohistoria, etcétera, donde la producción académica tiene distintas realizaciones y poder entonces lograr ya formas de que ese contenido también pueda estar disponible y pueda circular. Ahí entramos en otras dicotomías, ¿no? Y es... bueno, muchas veces, y yo que también Santiago seguramente lo podrá decir, a veces se cree que ya con tener el libro electrónico ya uno tiene todo el ejercicio hecho y ahí van a llegar millones de personas a dar clic. Sí, hay que hacer un trabajo de marketing, pero yo iría también un poco más allá y más allá de las redes sociales, hablando en términos académicos, de buscar esas comunidades. Y ahí es entonces donde también, tengo que decirlo, los metadatos ayudan mucho, porque en la medida en que nosotros tengamos organizada la información con estándares, esos estándares y esa organización de la información también nos va a ayudar a que en las distintas plataformas o circuitos en donde estén nuestros contenidos puedan visibilizarse de una adecuada manera, de una forma completa. Ahí han habido muchas iniciativas, nosotros particularmente hemos podido participar en algunas, pero sin colocar nombre propio. Digamos que acá el concepto es la importancia también de tener una buena política de metadatos, el poder aprovechar las herramientas que puedan estar disponibles, el poder enriquecer los metadatos, porque no es solamente el tema de que el libro pueda ser comprado o pueda ser consultado en un repositorio de acceso abierto, sino que en las plataformas donde, donde la información del libro, los metadatos o esa producción intelectual va a circular, pues sea lo más completa posible. Eso además también ayuda a que el mismo posicionamiento orgánico, ya hablando en términos de Google, de indexación, mejore. Entonces, sí hay una gran cruzada para mí en este momento, además de que el editor realmente piense cuáles son los formatos que puede trabajar para promover sus producciones. Una cruzada, sin lugar a dudas, es la organización de su información, el enriquecimiento de sus metadatos y que esos metadatos puedan ojalá circular en la mayor cantidad posible de plataformas o canales. Eso era un sueño totalmente, era una utopía. Hace 4 años hablar de esto era casi que una cosa metafórica, etérea. Hoy en día vemos que hay distintas formas de hacerlo y ahí creo que los editores también deben participar. Dejaría como hasta aquí para escuchar también a Santiago y ya hacer una discusión y comentar entre todos. Gracias, Nadecha. Muchísimas gracias a ti, Jaime Iván. Muy importante, muy lleno de ideas lo que nos propones. Santiago, por favor. Creo que estás en Tu mute, micrófono. Santiago. Sí, ya. Ya, ahora sí. Qué gusto saludarlos, Sofía, Jaime, Iván. Sofía, qué buena clase de marketing nos has dado. Creo que nos vendría muy bien alguien como tú en la PUSE. Con Jaime Iván ya trabajamos, así que sabemos más o menos la calidad de lo que ustedes hacen, ¿no? Y agradezco, creo que en realidad casi lo han dicho todo. Contaré un poco la experiencia de la PUSE. En principio, hasta hace 2 años, creo que la primera estrategia que teníamos era publicar a contracorriente casi, ¿no? Publicar todo el tiempo. La formación de un catálogo era para nosotros lo más importante, considerando que nosotros tenemos 15 áreas académicas, es decir, que había una gran producción
de investigación que se hacía en todas esas áreas específicas del conocimiento y que salían de modo disperso, ¿no?, en la universidad y que no se atendían dentro de un catálogo por bibliotecas, por colecciones, etcétera. Entonces, ordenar esa producción científica fue uno de los primeros retos que asumió el Centro de Publicaciones de la Universidad Católica, ¿no? Es decir, para otras universidades, como universidades de posgrados o universidades especializadas en áreas específicas, suele resultar más fácil. Pero para nosotros la producción era demasiado diversa, ¿no? Entonces salió un libro de biología, uno de medicina, uno de arquitectura, y uno de literatura y uno de comunicación, todo al mismo tiempo. Entonces, frente a esa ingente producción, lo que decidimos es, vamos a ver, a marcar un ritmo y a marcar una estrategia que suponga formar un catálogo por áreas académicas. Vamos a priorizar las áreas en que mayor producción tenemos, vamos a tratar de que las áreas que menor producción tenemos produzcan más en términos de investigación, y a eso atendimos en los últimos 4 y 5 años, ¿no? Una vez que ese catálogo yo más o menos veo que está definido y es además reconocido, al menos dentro del país, pienso ya en una estrategia mayor de difusión de ese catálogo, ¿no? En principio, las estrategias eran básicamente las tradicionales, ¿no? Asistir a ferias de libro internacionales, estar en las ferias de libro nacionales, estar, por supuesto, en librerías especializadas, ¿no? Porque lo que mayormente producíamos eran libros impresos, ¿no? La edición tradicional era lo que preponderaba dentro del Centro de Publicaciones de la PUSE. Una primera experiencia que tuvimos hace más o menos 2 años es firmar un par de contratos con agregadores de libros en PDF. Ese quizá fue la primera experiencia que nosotros tuvimos, y ahora con uno de ellos nosotros tenemos más o menos un 80% de nuestro catálogo, y los resultados realmente han sido bastante alentadores, ¿no? Las descargas han subido muchísimo, los préstamos también, porque hay bibliotecas virtuales también, han subido, y realmente incluso las regalías han ido aumentando enormemente. En este año de pandemia, lo que yo digo es que no es que hemos producido más, pero sí hemos trabajado más, ¿no? Ha sido un año muy complicado porque nos dicen, bueno, si es que no tienen que imprimir libros, entonces se supone que están publicando mucho más libros en digital, y no ha sido así en verdad. Una vez hecho el balance de todo este año, todavía queda un poco por medirlo, nos damos cuenta de que lo que hemos estado haciendo también aparte es un trabajo arduo de difusión de lo que ya teníamos, ¿no? Entonces, nos viene la pandemia y pensamos, ¿qué vamos a hacer con todos los libros que tenemos en bodega si no los vamos a poder mover, principalmente? Las librerías están cerradas, no reciben libros, las ferias se cancelan en toda América Latina, dentro del país también, y solo al final del año vemos que una especie de luz con la Feria del Libro de Guayaquil por un lado y la Feria del Libro de Quito por otro. No creo que ninguno de nuestros editores universitarios ha participado de alguna experiencia fuera del país con libros impresos, al menos, ¿no? Quizá con libros digitales sí, pero habrá sido 1 o 2 títulos, no más. Entonces supuso pensar en una estrategia, como dices tú bien, Jaime Iván, de difusión de los contenidos que nosotros teníamos digamos, en impreso a través de medios digitales. Nosotros teníamos ya firmado básicamente un contrato con Hipertexto, por un lado, para una plataforma que ustedes llaman CIME, ¿no?, de difusión y distribución de metadatos. Rápidamente, ya desde el año anterior, nosotros habíamos cambiado la tradicional página web con nuestro catálogo a la plataforma de CIME de distribución de metadatos que nos ofreció Hipertexto. Esto ha hecho que en realidad nosotros subamos el número de citaciones, como dice Jaime Iván, mejoremos el posicionamiento de nuestras publicaciones a través de la difusión de los metadatos. Como bien dice Sofía, hay otros medios también que pueden generar esa difusión de los metadatos que no necesariamente son de pago. Eso
digamos, necesita de un conocimiento técnico quizá más avanzado, ¿no? Y que lo maneja muy bien las universidades que tienen la necesidad de poner sus libros de manera en open access, digamos, ¿no? Pero en nuestro caso hicimos esto como primera estrategia. Y luego fue firmar básicamente un contrato de distribución de libros en digital a través de Hipertexto Bookwire. Eso, que es algo que estamos midiendo recién, porque acabamos de tener básicamente 2 o 3 cortes de regalías, ¿no? Supuso, a su vez, la transformación inmediata y acelerada de nuestro catálogo a digital, pero en versión ebook, ¿no? Esto hay que comprenderlo bien porque no es que uno agarra un PDF y pone convertirlo a ebook y ya lo puede subir a Amazon o cualquiera. No, es un mecanismo mucho más complejo que eso, ¿no? Los ebooks tienen que pasar por unos filtros, se devuelven, hay que hacer unas correcciones, hay que tener una persona encargada de conversión de títulos a ebooks, que los títulos no siempre quedan muy bien convertidos desde el PDF a la versión de EPUB o a la versión de ebook que nosotros queramos subir, ¿no? Entonces no era tan fácil agarrar tu catálogo, que de pronto lo tienes, algunas cosas no tienes ni siquiera en InDesign, unas las tienes en PDF, otras tienes solo el libro en impreso, y convertirlo a ebook o a PDF mismo para distribución digital. Todo eso supuso un doble trabajo del que ya teníamos, y como dice Jaime Iván, ahora el editor empieza a pensar en qué formato vamos a salir primero, ¿no? Digamos, si yo puedo empezar a distribuir en digital antes que en físico, lo hago. O sea, para mí eso es lo que estoy pensando. Si puedo salir primero en PDF, pues lo hago, ¿no? Creo que ha cambiado totalmente para terminar el modo en que empezamos el trabajo editorial desde el principio. Como dice Sofía, desde el título del libro, nosotros ya estamos pensando en qué plataforma se podría mover mejor este libro, si es mejor hacerlo impreso, si hay que hacer una impresión bajo demanda, si hay que hacer 300, 500 ejemplares, si hay que tirar en offset, si hay que tirar en digital. Todo eso yo creo que el editor ya lo está pensando desde el momento en el que el título llega a sus manos, es decir, el manuscrito que nosotros llamamos, ¿no? Creo que eso es lo que ha pasado en nuestros casos, un poco para complementar las ideas que ustedes han dado, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, ustedes plantean una gran diversidad de temas, entonces lo que les puedo proponer es algunas pocas preguntas. Por ejemplo, Sofía nos habla de que el contenido mismo debe estar, lo idóneo es que esté estructurado de tal manera de que ya pueda articularse con las tendencias, las palabras clave de los buscadores, pero lo que nos preguntamos es cómo esos contenidos, cómo esos títulos de libro, títulos de capítulos, palabras clave del libro, por ejemplo, cómo se convierten en metadatos, en qué momento eso se transforma en metadatos. Entonces, no sé si tú puedes comentar un poquito al respecto. Claro que sí, Nadesha. Coincido realmente con los colegas. Para responder esta pregunta, creo que es muy importante considerar a las editoriales o al proceso editorial que inicia con la construcción del contenido y termina con su difusión y distribución como un engranaje. Sí, un engranaje en donde todas las piezas que lo componen son de vital importancia para que todo funcione bien, ¿no es cierto? Cuando yo hablaba de la construcción del contenido, que es algo que realmente me interesa mucho y pienso que es muy importante considerar al momento de pensar ya en todo lo demás, es que nosotros tenemos que saber, como mencionaba Jaime Iván, como mencionaba Santiago, cuál es nuestra plataforma de distribución, cuál es nuestra, por ejemplo, los portales de libros, cuál es nuestra plataforma web que está sosteniendo el contenido, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de eso, dependiendo de la parte técnica o del soporte
que contiene a nuestra publicación, nosotros vamos a saber cuál es la forma, cuál es el método en el que convertimos el contenido en metadato, metaetiqueta, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo hablar de Open Journal System. Open Journal System, la plataforma de acceso abierto, no sé si esto es, pero más utilizada por al menos las editoriales y las universidades públicas que tienen publicaciones, ya sean periódicas o no periódicas, ¿no es cierto? El Open Journal System presenta sus propias herramientas dentro de la plataforma para nosotros insertar los metadatos, insertar las etiquetas, y existe posibilidad de activar plugins dentro de ellos para mejorar este proceso, ¿no? Entonces es esta cuestión es técnica, pero lo importante es que el editor esté pensando en eso al momento en el que está generando, construyendo en conjunto con los autores el contenido. Si bien a nosotros nos llega generalmente ya un manuscrito estructurado, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de incidir en eso, por ejemplo, en el libro académico con las revisiones de pares, etcétera, etcétera, todo se va fortaleciendo y todo va mejorando, ¿no es cierto? Entonces, allí es el momento de nosotros considerar, como decía, al proceso editorial como un engranaje. Tenemos en la cabeza todo, plataformas, distribución, difusión, etcétera, y vamos definiendo hacia dónde vamos, ¿no? En base a objetivos, en base a lo que se busca tras del libro. Eso, nuevamente, en breves rasgos, sería, creo, una respuesta a la consulta. Muchas gracias. Y a Jaime Iván, quería preguntarle el tema de los estándares que tú has mencionado, ¿no? Me parece muy valiosa la metáfora que utilizaste de poner los esfuerzos en unos espacios que te dan mejores resultados. Y creo que los estándares son parte de eso también. No sé si puedes hablarnos un poco más de este concepto. Sí, claro que sí, Nadecha. Para responderte quiero decir una cosa. Yo aprendí hace muchos años escuchando una charla, algo que para mí ha sido una lección de vida, y en aquella ocasión que estaba en una conferencia, una persona me decía: imagínese que usted tiene una escalera que tiene 20 peldaños. Imagínese que allá en el peldaño 20, pues en el último está el top del top de todo, pues lo más sofisticado, lo más técnico, y de pronto usted cree que está en el peldaño 3 y que le faltan muchos peldaños para subir. A lo que quiero llegar es de que no importa el tamaño, porque a veces podemos decir: no, es que mi editorial es pequeña, o es que yo, etcétera, o recursos muy limitados. Haciendo un solo movimiento, pero sabiéndolo hacer, probablemente tú puedes pasar del peldaño 3 al peldaño 9 o al peldaño 12 con un solo ejercicio. No quiero hacer un discurso tecnófilo, pero esa es una de las cosas que nos trae la tecnología. Claro, hay que entender cómo. Entonces, con el tema de los estándares, pues por algo su nombre lo dice, eso es un estándar es un código, ¿no? Usamos un estándar para que nos entendamos entre todos. Entonces, sin lugar a dudas, los estándares son importantes, y aquí vamos a hablar específicamente de estándares de metadatos, porque hay muchos tipos de estándares. Santiago mencionaba, por ejemplo, el formato de los libros. EPUB es un estándar. PDF, de hecho, es un estándar. MOBI es un estándar. Voy a hacer referencia a los estándares a nivel de metadatos. Entonces, existen organizaciones en el mundo que se han tomado el trabajo de definir estándares para la industria del libro, y esos estándares lo que facilitan es que la transmisión de datos o el compartir datos asociados a los libros se pueda hacer de una adecuada manera. En este caso, hago mención al estándar ONIX. Si alguien ve el estándar ONIX frío y bruto, va a ver es un montón de HTML con un montón de códigos que uno nomás viéndolo ya eso parece un Matrix, y como que uno ya se desanima de ver eso. Entonces, lo importante es que esos estándares pueden gestionarse en sistemas que permitan, pues, hacerlo de una manera como para nosotros, para dummies. O sea, y aquí hablamos desde los metadatos mandatorios que todos manejamos, ¿no? El título, el precio, el autor, la descripción, el número de páginas. Ahí hay más o menos unos 19 metadatos, 20 metadatos claves. Pero, por ejemplo, el estándar ONIX trae más de 200 metadatos.
No estamos diciendo que un editor entonces significa que centrarse ahí, enclaustrarse y llenar los 200 metadatos, pero que sí el editor entienda que hay que hacer un proceso de enriquecimiento de esos metadatos. Y existen plataformas o tecnologías que lo permiten hacer. Existen modelos de negocio y de hecho pues debo comentarlo, y más que para hacer una alusión a CIME, pues debo comentar, y creo que tú lo puedes ratificar, Nadecha, el esfuerzo que está haciendo EULAC, donde en este momento hay un proyecto regional donde están participando 9 países, Ecuador es uno de ellos, alrededor de 144 editoriales universitarias que ya han podido sistematizar cerca de 30.000 referencias, y que esas referencias son visibles en distintos portales, como el caso de ulibros.com, que es una iniciativa de ULAC. Lo comento pues porque hemos podido apoyar y participar en eso. Pero entonces a lo que yo voy es de que, claro, hay modelos de negocio. Sí, si un editor quiere tener su propio catálogo y quiere tener versiones sofisticadas o que le permitan hacer otras cosas, seguramente tiene un costo, pero hay otras opciones que no necesariamente tienen costo. A lo que voy es de que es importante, por un lado, yo sugeriría muy comedidamente, pues porque además conozco los datos del Ecuador, creo que en este momento creo que hay únicamente 3 o 4 editoriales, digamos, participando en ese proyecto. Sabemos de que los editores en un modelo de licencia que se llama básica podrían participar sin costo, al menos gestionando sus metadatos. Entonces, como invitar, sea en este color o en el color que quieran, lo importante es el concepto, la importancia de sistematizar información. Ya no podemos seguir trabajando a punta de Excel y reprocesando, o pretender entonces que el libro le llegue a la librería y pretender que el pobre señor librero, que tiene recursos limitadísimos como todos, tenga que tener una persona, como decía Santiago, dedicado no a convertir ebooks, pero a estar entonces otra vez y con el riesgo de que la manipulación de datos, ahí viene el error, viene la chusografía, viene todo. Es que los flujos sean un poco más perfectos, por llamarlo de alguna manera, que puedan circular mejor. Y repito la idea que comenté anteriormente, ese era el sueño anhelado. El sueño anhelado es cómo hago para que mi producción pueda ser visible. Yo creo que eso ya lo estamos logrando. Ahora vendrán otras preguntas, ¿no? ¿Cómo hago para enriquecer esta producción con una política de metadatos dentro de mi editorial? Listo, si yo tengo una cola histórica de 150 títulos, pues yo puedo decir, bueno, yo voy a comenzar aquí a organizar bien mis metadatos, pero por lo menos voy a hacer el propósito de que los nuevos libros que voy sacando, las nuevas producciones, vamos a hacer una buena política de metadatos y vamos a tratar de enriquecerlos en la mayor medida posible. Eso sería un poco lo que yo podría decir, y sobre todo seguir animando a los colegas que nos están acompañando en esta conversación, en el sentido de que ni lo veamos difícil, ni lo veamos tecnológico. Ustedes todos tenemos el sentido común, todos, pero yo también fui editor, por eso hablo en primera persona, en el plural muchas veces. Sabemos las dificultades que tenemos porque toca hacer muchas cosas, pero si logramos que los procesos puedan ir cada vez más siendo más eficientes, podemos reducir entonces tiempos en invertir tiempo en algunas cosas y hacer que algunos procesos se optimicen más, y ahí los metadatos y los flujos y los estándares nos pueden ayudar mucho. Gracias. Mil gracias, Jaime Iván. Tenemos un tiempo cortito. Yo quería todavía preguntarle a Santiago acerca del tema de la relación con las bibliotecas, que es un actor muy importante en el mundo editorial universitario. Santiago, si nos puedes decir 2 palabras al respecto. Tu audio. Yo mismo me estoy saboteando mi propia feria. Nosotros teníamos una estrategia tradicional de distribución de ejemplares a través de bibliotecas, a través de convenios de canje, tanto dentro de las bibliotecas nacionales como bibliotecas internacionales. Con las bibliotecas internacionales ocurría que también la distribución era muy difícil y los libros tardaban muchos meses en llegar. De hecho, siguen tardando muchos meses. Y dentro de la biblioteca se acumulaban y se acumulaban ejemplares que nosotros enviábamos para esa distribución. Ahora lo que tratamos de hacer es, por un lado, vender nuestro catálogo a ciertas bibliotecas que compran ejemplares, y por otro lado también entrar en ciertos catálogos de biblioteca que tienen acceso cerrado, ¿no? Esa es la estrategia que nosotros tenemos y manejamos con la biblioteca, ¿no?
Ahí hay otra dirección con la que se trabaja también, ¿no? Es ahora esta biblioteca que se está creando en común de contenidos culturales, me parece, o de antropología, que lanzaron hace más o menos 2 semanas. Interculturalidad. Universidades, de bibliotecas, ahí va a haber un catálogo interesante en el que vamos a participar con ciertos títulos. Creo que ese tipo de estrategias es algo a las que debemos tender dentro del país, al menos, ¿no? A trabajar en conjunto, incluso, como dice Jaime Iván, en la distribución de metadatos. Es decir, lo que está haciendo EULAC, lo que está haciendo las editoriales universitarias del Perú, yo creo que son ejemplos que debemos tomar nosotros también para empezar a trabajar en grupo como red de editoriales universitarias para manejar mejor nuestros metadatos y hacerlos como estrategia en conjunto, ¿no? Igual para la distribución dentro de las librerías, ¿no? Igual lo que yo decía en alguna reunión, es muy importante que las bibliotecas nuestras empiecen a comprar nuestros propios libros. Si no se pueden comprar libros en físico, al menos que los compren en digital, asumir presupuestos desde las bibliotecas para que las otras editoriales puedan moverse, me parece muy importante, dado que el Estado no compra libros. O sea, si desapareció el Sistema Nacional de Bibliotecas, pues al menos nuestras bibliotecas empezar a comprar los libros, ¿no? Al menos las bibliotecas privadas que cuentan con esos presupuestos, aunque yo entiendo que las bibliotecas públicas de las universidades también tienen presupuestos para compras de libros, y no sé de dónde están yendo esos presupuestos, capaz que a otras editoriales privadas, digamos, editoriales más grandes, mucho más comerciales, cuando la mayor producción, y con esto quiero terminar, la mayor producción de libros en este país ocurre dentro de las universidades. ¿Y Así qué es. está pasando con esos títulos? Eso es para mí muy importante, ¿no? Y muchísimas gracias Jaime Iván, gracias Sofía, gracias Nadesha por esta linda charla. Gracias, muchas gracias, Santiago. Bueno, un gran gusto escucharles. Muchas gracias, Jaime Iván, por acompañarnos. Sofía, Santiago, un gusto, colegas. Les invito a escuchar el siguiente diálogo de la segunda jornada sobre edición universitaria. Me despido por ahora de ustedes con un agradecimiento. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Feliz día. Chao, chao. Gracias. Chao. De esta forma, concluimos la actividad Segunda jornada de edición universitaria, estrategias de difusión y posicionamiento para el libro digital. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, segunda jornada de edición universitaria, el libro académico y la evaluación universitaria. Participan Luis Álvarez, Olger Aníbal Capa Santos y Anabel Castillo. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.